Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, fue un agente de la Brigada Político y Social, la policía política de la dictadura franquista. La fama de este miserable se debe a que se destacó por ser uno de los torturadores más crueles de la policía española. Por sus manos pasaron centenares de estudiantes y de trabajadores que luchaban por la democracia en nuestro país. Algunos dicen que aquello de las torturas se acabó con el franquismo y que Billy el Niño era una excepción. Es mentira. En 1977, el torturador González Pacheco fue condecorado por Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior, con la medalla de plata al mérito policial, y fue agasajado en una comida por sus compañeros. A esa comida asistieron 100 policías, entre ellos Manuel Ballesteros, al que el socialista José Barrionuevo y su secretario de Estado Rafael Vera nombraron jefe de operaciones especiales y más tarde director del Gabinete de Información del Ministerio. Billy el Niño, cuando ya se podía votar en España, entró en la brigada antiterrorista a las órdenes de su maestro, Roberto Conesa, otro torturador. Finalmente, en 1982, pasó a la situación de excedencia para trabajar como jefe de seguridad de la Renault. Desde entonces, González Pacheco ha sido un próspero empresario dedicado a la seguridad, que de vez en cuando corre maratones. Pues ya puedes haber aprendido a correr, Billy el Niño, porque gracias a la tenacidad de tus víctimas, hoy pesa sobre ti una orden de detención internacional. Supongo que pensarás que a muchos nos gustaría hacerte lo que tú y los tuyos hicisteis a nuestros padres y madres, darte patadas por todo el cuerpo mientras estás esposado, cubierto con un abrigo o con toallas mojadas para no dejar marcas, aplicarte electricidad en los testículos o en la lengua, ahogarte con una bolsa, violarte con el cañón de un arma cargada. Pero no. Queremos simplemente que seas detenido, que seas tratado correctamente y que tengas un juicio justo con todas las garantías procesales. Pero queremos también que todo el país conozca tu cara y tu nombre, que tus crímenes se estudien en las escuelas para que los niños sepan lo que fue el franquismo y también buena parte de lo que vino después. Queremos que tu nombre se asocie al de Martín Villa, al de Barrionuevo y al de todos aquellos miserables que contaron con tipos como tú para hacer política. Para nosotros lo importante no eres tú, sino que nuestro país recupere su memoria democrática. Tú solo fuiste un insignificante funcionario que cumplía las órdenes que le daban. Los torturadores, como nos enseñó Galeano, no sois monstruos extraordinarios, sois solo perros que muerden para proteger a sus amos. Más te vale seguir corriendo, perro, más te vale. Esta noche en Fort Apache hablamos de memoria, para ello nos acompañan 6 invitados: Emilio Silva. Buenas noches. Javier Couso. Buenas noches. Soledad Luque. Buenas noches. Óscar Iglesias. Buenas noches. Ariel Jerez. Buenas noches. Y se estrena en el programa Luis Valcarce. Hola Pablo, ¿qué tal? Adelante vídeo. El 15 de octubre de 1977, el Congreso español aprobaba la ley de amnistía con una amplia mayoría parlamentaria que incluía a las dos principales fuerzas de la izquierda política, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Se pactaba así una transición a la democracia que permitía la excarcelación de los presos políticos y el retorno de exiliados y perseguidos, pero que eludía juzgar los crímenes de la dictadura franquista. La ley de memoria histórica, aprobada por el gobierno de Zapatero 30 años después, aunque juzgada insuficiente por ciertos sectores de la ciudadanía, reabrió el debate en la sociedad civil. En 2010, el juez Baltasar Garzón fue suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Salían así a la luz las tensiones en el seno del aparato del Estado y la sociedad a la hora de evaluar y afrontar las décadas de dictadura franquista. La reciente apertura de un proceso contra 4 reconocidos torturadores franquistas, impulsada por una jueza argentina, ha provocado una virulenta oposición del gobierno, la fiscalía y en general de la derecha política y mediática, que acusa a las víctimas de querer reabrir heridas del pasado, mientras las diferentes asociaciones de represaliados por la dictadura celebran la decisión de la justicia argentina, considerándola una oportunidad histórica. Hoy en Fort Apache debatimos sobre justicia y memoria. Regla del minuto, como siempre en el inicio de este programa. ¿Deben ser juzgados los crímenes del franquismo? Emilio.
Bueno, evidentemente si hay diferentes organismos, entre ellos esta jueza argentina, María Servini de Cubría, que considera que estos crímenes, no solo ella, no prescriben porque son torturas sistemáticas, son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto el hecho de que posteriormente se estableciera una ley de amnistía no los protege contra las responsabilidades que tienen que asumir ante el Estado. Evidentemente son crímenes que hay que juzgar y no lo dice ella, lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, todos los grandes organismos de derechos humanos. Las leyes de amnistía son leyes de autoamnistía fundamentalmente. En este caso pues fue una ley aprobada, por ejemplo, en un Parlamento donde no todos los partidos políticos pudieron presentarse a las elecciones. Los partidos republicanos no fueron legalizados hasta después de esas elecciones, para secuestrar el debate sobre la forma de Estado y sobre la amnistía, y es algo que conviene hacer. Además es sanísimo para la democracia. Javier, un minuto. Pues yo creo que evidentemente sí, porque no se entiende que bajo una democracia establecida y digna puede existir impunidad. Yo creo que la impunidad es justo lo contrario de la democracia, ¿no? Es curioso que esta transición que se iba vendiendo a todos los países del mundo, dando sopas con onda, nos estamos encontrando con una transición que pasa del franquismo hacia la impunidad de una dictadura que hay que recordar que nació con el Eje, que dominó durante 40 años, se exterminó y que luego sobrevivió gracias al anticomunismo, ¿no? Esas raíces de esa democracia, por desgracia, están manchadas de sangre. Qué curioso que todos los que reivindican el Estado de Derecho luego se inventan, muchas veces, digo, los poderosos se inventan todas las excusas necesarias para saltárselo, pero bueno, yo tengo esperanza de que esta juventud que viene cada día cuestionando muchas cosas va a hacer posible que, como en otros países, podamos tener una comisión de la verdad y podamos desenterrar a todos nuestros compatriotas que siguen todavía olvidados. Gracias, Couso. Soledad. Sí, por supuesto. Cualquier delito de lesa humanidad debe ser juzgado en cualquier momento, porque los crímenes del franquismo no son crímenes comunes, ¿no? Como en algún momento se ha podido decir, son crímenes que afectan a una colectividad durante mucho tiempo, que afectan a la humanidad en general. Y de hecho, como dice Emilio, el que una jueza haya tenido esta opinión de que efectivamente deben juzgarse, ha admitido a trámite esta querella y que haya sido avalada por organismos como Amnistía Internacional, dice mucho. Y toda la sociedad debería también estar apoyando esta iniciativa, quizás por la comodidad que implica una posición de tibieza, por desconocimiento. Todavía hay sectores que consideran que esto no debería juzgarse. Nos queda trabajo de concienciación en la sociedad, pero efectivamente hay que juzgarlos. Gracias, Óscar. Pues sí, cualquier crimen debe ser juzgado, y más si es de lesa humanidad, ¿no? En cualquier Estado democrático no sirve la impunidad, y yo creo que llevamos ya unos años, y va a seguir los próximos años, que la sociedad española ya sí está demandando, porque hubo un tiempo que no lo demandaba, también hay que decirlo en ese sentido. La sociedad española ya sí está demandando una respuesta pedagógica por una parte, porque hay mucho desconocimiento. Yo estoy encantado de estar en esta mesa porque hay grandes especialistas en eso y su compromiso cívico es ejemplar, pero primero pedagogía y conocimiento de lo que sucedió, y después responsabilidades, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Y España está preparada, porque no es una cuestión de revanchismo, es una cuestión de dignidad, y la dignidad humana ni se compra ni se vende, porque estamos hablando que tiene que estar por encima de cualquier otro hecho, sea económico, político o social. Gracias, Ariel. Sí, yo efectivamente creo que hay que juzgarlos. Estoy de acuerdo con Óscar, que yo creo que la sociedad española ya es mayor de edad, desde el punto de vista de que está preparada para asumir una realidad en la que gravitaron fantasmas y monstruos durante mucho tiempo. Evidentemente fue una de las dictaduras más terribles que conoció Occidente, y que hizo un trabajo a conciencia, es decir, para realmente meter miedo hasta los tuétanos de la sociedad española. Yo creo que esto también es producto de una época pretérita, de la Guerra Fría, y que también coincido ahí con Javier, que realmente las nuevas generaciones ya nos reclaman otro posicionamiento, mirar la transición española de manera distinta a sus padres, al condicionamiento que tuvieron sus padres para poder pensar otra situación, ¿no? Luis. Bueno, me voy a permitir disentir con la mesa. Vaya por delante que Billy el Niño me parece una persona, como se decía en la presentación, una persona miserable, un torturador execrable,
Pero creo que la sociedad española dio muestras de madurez ya en 1977 con la ley de amnistía. Y esa ley implicaba una reconciliación, dejar atrás odios, guerras civilistas y empezar a mirar hacia el futuro, en pos de una transición democrática. Con lo cual, la reconciliación implicaba un precio, y entre ese precio dejaba... implicaba que un torturador, una persona, como se decía, una persona miserable como Billy el Niño, y no solo Billy el Niño, también etarras, también asesinos de miembros de organizaciones terroristas y demás, también se fueron a su casa felizmente. Con lo cual, a mí me parece que no toca esto, que no toca. Gracias. Empiezo contigo con una pregunta. Es verdad que de alguna manera la transición sanciona o decreta una suerte de olvido en este país con el consenso de buena parte de las organizaciones de la izquierda, en particular el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Puede ser bueno para la salud democrática de una sociedad el olvido a veces? Mira, la palabra olvido yo la conozco porque ya en Argentina, en la sociedad que dejó atrás la dictadura militar, ya se hablaba de olvido, pero era un olvido muy selectivo, porque parece que no podemos olvidar unas cosas, pero sí podemos olvidar otras. Con lo cual, a mí me parece que no se trata de olvido. Creo que, insisto, la ley de amnistía era un paso hacia una España que quería sumarse a Europa, hacia una España que quería modernizarse, y que luego dio atrás una generación que dijo basta, que dijo ya nos hemos matado entre todos, ahora toca mirar hacia adelante. Y el hecho está en que lo aprobó incluso el Partido Comunista, y todos los miembros estuvieron de acuerdo en decir vamos a mirar para hacia adelante. ¿Qué vino después? Pues un crecimiento sin precedentes y un salto hacia adelante de la sociedad española como nunca se ha visto. ¿Qué creo que hay aquí? Pues yo creo que sí, yo creo que aquí hay más revanchismo que justicia. Creo que la jugada de Salvini y Cubría, de la cual ya podemos hablar más adelante, es un golpe de efecto. Salvini y Cubría no es ninguna demócrata. De hecho, en 1992 intentó censurar a un personaje de la televisión y provocó toda una reacción de la sociedad argentina en su contra. Creo que aquí lo que hay es marketing victimista propio del régimen kirchnerista. Y yo creo que Argentina no puede venir a darle lecciones democráticas a España en este momento. Emilio. Bueno, a mí me gustaría saber si con ese mismo discurso que has hecho acerca de la transición y de la ley de amnistía irías ahora mismo a hablar de cuestiones que tienen que ver con el fin de la violencia de ETA, por ejemplo, ¿no? Si ese mismo discurso de vamos a mirar hacia adelante serviría para solucionar esto, ¿no? Evidentemente, yo antes explicaba que el partido como Izquierda Republicana, donde militó mi abuelo, que estuvo 64 años en una fosa, no se pudieron presentar a las elecciones de 1977 porque, según el Ministerio de la Gobernación, eran contrarios a la forma de Estado. Yo me pregunto, todavía no se había aprobado la Constitución, ¿cuál era esa forma de Estado contra la que iban esos partidos políticos? Y con respecto al pasado, a eso de dejar ahí el pasado, pues con ese discurso habría que cerrar todos los juzgados de España, ¿no? Porque los juzgados precisamente se dedican al pasado. Entonces, ese discurso que lo mantienen muchas derechas de muchos sitios del mundo, de que esto reabre heridas, hoy mismo el ministro de Justicia lo ha dicho en el Senado cuando tenía una pregunta de un diputado de Izquierda Unida sobre la jueza argentina, y se ha escondido detrás del espíritu de la transición para decir que esto no hay que tocarlo. Y yo digo, con ese discurso, pues lo que deberíamos hacer es cerrar todos los juzgados y que los delitos no tengan consecuencias. Si vamos a ese escenario, estamos hablando de que no podemos tener una democracia donde toda esa impunidad que cometió tantos crímenes se ha convertido en una cultura política. Y lo que hay que hacer es desmontar eso de la cultura política que hay. En cualquier caso, sí da la impresión de que hay dos discursos, ¿no? O sea, en los últimos días, si escuchamos a la derecha escandalizarse, por ejemplo, de que un preso de ETA con un cárcel terminal, conforme a la ley, después de haber cumplido su pena, esté fuera de prisión, o incluso que un etarra, después de cumplir su pena, abra una cristalería cerca del domicilio de una de sus víctimas. Y en este caso hablamos de crímenes que nunca fueron juzgados y por los que nadie cumplió una pena, no ya de que se apliquen beneficios penitenciarios. Sí, la cuestión es de pedagogía. Yo sigo pensando que la transición fue un éxito, ¿eh? Es decir, la transición fue un éxito en ese contexto político y social y económico en este país. Es decir, si alguien se cree que muerto el dictador
aquí podía haber habido tabla rasa y empezar desde el número 1 y decir, yo tengo experiencias, habéis nombrado a alguna gente de Suecia, yo tengo experiencias de hablar con Alfonso Guerra, de contarme, de hacer actos de la memoria histórica a principios de los años 80 y no es nadie. Igual que después la sociedad española ha ido evolucionando y se ha empezado a demandar por parte de muchos afectados directamente y por parte de familiares que aquí había que contar la historia que había sucedido en este país, yo creo que hay que hacer ese tipo de pedagogía. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué no es el revanchismo? Por una cuestión. Aquí lo importante de lo de la querella de Argentina no es la juez. Yo no voy a defender, he leído un poco de esa juez, me importa un bledo esta juez, como me importa un bledo otros jueces, y lo digo así de claro, otros jueces que también se están apuntando a esto por un posible marketing. Me da igual la finalidad que tengan algunos españoles que la han tenido y algunos de Argentina o de Sebastopol. Lo importante es el hecho. El hecho es que la ley protege la dignidad de los ciudadanos y dice que los delitos de lesa humanidad no prescriben, sean donde sean. Muy pocos españoles, y yo tengo que decir que era uno de ellos hasta hace poco, un día leyendo un informe de Naciones Unidas, me encuentro que hace un informe de genocidios en Naciones Unidas en el siglo XX y el segundo país venía, por proporción, no numérico. El primero era Pol Pot y el segundo era la España franquista, en cuanto a genocidio. Es decir, no opinaban, simplemente, yo lo digo en esta mesa, yo lo desconocía hasta hace poco. Es decir, conocía la historia de muchas personas, de muchos compañeros de partido, por tanto, hay que educar en democracia. Educar en democracia es que el que comete un crimen tiene que ser juzgado. Y si es un crimen de lesa humanidad, tiene que ser juzgado porque no prescribe. Y no es revanchismo, claro, pero, es historia. Mucha gente dice, y presente, pero el Partido Socialista gobernó muchos años en este país y no es que solamente pudiera haber hecho algo por la memoria histórica, es que promocionó a altos cargos de la policía a reconocidos torturadores. Te lo decía antes y también eso me parece injusto que lo digas. ¿Sabes por qué? Porque si alguien se cree que después de la victoria del año 82 el Partido Socialista llega a los ministerios y todos los que están en los ministerios y fundamentalmente en los ministerios que tenían que ver con defensa, que tenían que ver con orden público y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, iban a hacer caso el primer día a los dirigentes, ministros y de Estado que estaban en el PSOE, es que no ha conocido la historia es que no ha conocido la historia de este país. El primer día a lo mejor no, pero Bello, que se caracterizó por ser un juez antitorturas, hizo general a Rodríguez Galindo. Sí, pero que te vuelvo a decir que en todo periodo histórico tiene que ser explicado y entendido en su momento. Yo lo que estoy diciendo es que la sociedad española en este momento, es decir, la sociedad española en este momento puede hacer cosas que no hizo la sociedad española de los 80 y los 90. Yo digo que sí. No por revanchismo, vuelvo a decir, por justicia y por dignidad, y por ley, es decir, justicia, dignidad y ley, que es lo que tenemos que aplicar en democracia, porque si en democracia no aplicamos la ley, se rompe todo. Y ya acabo con lo que iba a decir ahora. Los políticos a lo mejor no cumplieron, a lo mejor del todo. Porque dice, joder, el Partido Comunista, ¿cómo votó esto? El Partido Socialista, pues votaron porque era el momento de tener que votar para avanzar en democracia. Era importante consolidar la democracia. Pero ahora, por ejemplo, se ha hecho cosas. Después el Partido Socialista, que hizo una cosa bien y que después la rectificó, ahí vamos a entender un poco mal, es decir, ¿cuál fue? Pues España fue uno de los primeros países que legisló sobre el tema del derecho universal. La persecución. De hecho, España durante unos cuantos años ha sido pionera en eso. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos tenido un retroceso. Por eso es importante que los ciudadanos tengan en consideración que la presión ciudadana tiene que llegar a sus gobiernos para que los gobiernos cumplan, independientemente de que sean de derecha, bueno, los de derecha poco, pero los de izquierdas también, para que se sientan que aunque ellos quieran hacerlo, tengan el apoyo mayoritario de los ciudadanos para ir un poquito más lejos. Sí. Javier. No, para mí es curioso porque tocamos otra vez con esto que es lo que siempre a mí me interesa hablar, ¿no? Con esto del bipartidismo y tantos años de bipartidismo. Por un lado tenemos el lado de la derecha que habla de revanchismo por un lado, habla de heridas. Curiosamente, el revanchismo jamás se da cuando se aplican leyes, y sobre todo leyes aceptadas en el derecho internacional desde el estatuto, pues cuando el Nuremberg, ¿no? Cuando se hace el estatuto de creo que fue en Londres, ¿no? Heridas, cuando no se cierran es cuando va a continuar las heridas. Eso por el lado de la derecha, que tiene demasiada culpa y no tiene ningún interés en que se solucionen estos problemas. Por el lado, yo por ejemplo, del Partido Socialista, que ha gobernado muchos años, siempre se dice, el miedo no se podía. Quizás puede ser al principio, puede ser discutible, pero después, la ley que se hizo de memoria histórica fue en el año 2007. ¿Por qué no se dotó? ¿Por qué no se levantó todas esas fosas? Tú estabas diciendo, somos el segundo país del mundo de desaparecidos a día de hoy. O sea, bueno, Garzón habló de 100 y pico mil, 130.000, pueden ser más, ¿no? Que todavía en mi país
haya cerca de 200.000 personas desaparecidas, es algo que no me valen ni las excusas de uno ni las excusas de otro, y yo creo que cada día se va avanzando más el momento en que tendrá que hacerse por imperativo de las nuevas generaciones. Ojalá. Luis. Bueno, un poco me repito, yo creo que el gobierno no puede acceder a esta demanda de la juez porque, insisto, había una ley. Tú dices, Óscar, una ley, pues hay una ley, que es la ley de amnistía, que fue aprobada por inmensa mayoría del Congreso de Diputados en 1977, que exime de responsabilidad pues todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado tipificado como delito. Con lo cual, hasta esa fecha. Con lo cual, pues ahí hay una ley, ¿no? Y Garzón lo intentó, pues el Supremo le volvió a decir que no, que por ese camino no podía seguir, y su amiguita, la jueza Servini de Cubría, pues ahora se pone el disfraz de heroína de los derechos humanos, que eso le gusta mucho a los que están ahora en el gobierno Kirchner, y dice, vamos a darle lecciones a España sobre democracia. Entonces, si es por ley, pues ahí hay una ley, con lo cual... y de hecho se lo recordaron a Garzón, ¿no? Le dijeron haber cometido un error porque le absolvía de una conducta de prevaricación. Lo que ocurre es que, hablando de leyes, no hay que olvidar que España ha firmado tratados. Y el derecho internacional está por encima de del derecho interno o el derecho nacional. Es decir, que, entre otras cosas, los delitos de lesa humanidad no tienen que estar sujetos a leyes internas de amnistía, empezando por ahí. Simplemente quería remarcar también una de las cosas que has dicho, y es que poner al lado de la palabra justicia, la palabra, no sé si no venganza, sino revancha o revanchismo, es quizás también decir que, bueno, cualquier petición o solicitud de justicia es un acto de revancha. Bueno, esto es un poquito fuerte, ¿no? Es verdad que tenemos jueces estrella en todos los sitios, quizá en Argentina, quizá también aquí, en España, pero en cualquier caso, para mí, como decía Óscar, no nos importa quizá el interés que pueda tener, el interés real o bueno, de imagen, o como lo queramos llamar, de la jueza Servini o de cualquier otro juez que haga esto. Lo importante es el resultado, es el proceso, y es lo que pedimos los querellantes, que en este caso es verdad y es justicia, sobre todo justicia. Y cuando hay un sector tan grande de la población que está pidiendo justicia, es porque algo ocurre, es porque esto ni está olvidado ni además se debe olvidar. Cuando hablamos de las heridas, reabrir heridas es un problema, es que esas heridas se cerraron en algún momento. Entonces, cuando hay un sentimiento tan grande es porque se necesita esa justicia. Yo en ese sentido me enfatizaría la idea de que un crimen de lesa humanidad tiene un componente filosófico humanista importante, es decir, que estamos hablando de que es un crimen que ofende y daña a la humanidad en la medida en que hay el pacto de gestionar la violencia, civilizar la violencia, no se cumple. Es decir, que volvemos a una situación de animalidad que nos retrotrae a un estado de naturaleza brutal, y que en buena medida esto pasa en todas las guerras, pero incluso tenemos legislación para intentar contenerlo. Que esto pase en una guerra civil tiene, por supuesto, más contenido. Y bueno, desde este punto de vista, yo creo que es un vector pedagógico fundamental para reflexionar sobre una situación de tránsito de una dictadura a una democracia que tuvo importantísimos condicionamientos. Puedo yo estar de acuerdo que en la transición fue exitosa, se logró algunos elementos claves de pasar a un régimen democrático liberal, pero ojo, después el problema es que hemos quedado presos de la propia propaganda que hemos hecho de esa transición tan modélica, ¿no? Es decir, que ahora nos resulta muy difícil pensar, si fue tan modélica, cómo estamos en la situación que hoy tenemos. Tiene que crecer, es decir, lo modélico no se tiene que quedar en mito. Si lo conviertes en un mito, se cae el mito. Es decir, no, fue modélica y ahora tiene que seguir creciendo para seguir siendo. Yo creo que en este sentido aquí tenemos una posibilidad de realmente repasar una serie de cuestiones que están huecas, y que en ese sentido tiene que ver con las impunidades de ayer, tienen que ver con las impunidades de los poderosos de hoy, ¿vale? Y eso es un tema que hay que retomar.
Bueno, Luis ha usado antes, que se me había olvidado, el típico truco de hablar de dejarse de matar unos a otros, ¿no? Y eso, estamos hablando, cuando ese señor que ha salido en las imágenes, nadie estaba aquí matando unos a otros. Esta era una dictadura que llevaba muchos años establecida y que utilizó la violencia como una de sus grandes herramientas para consolidarse, ¿no? Entonces, es muy recurrente eso de la guerra civil. Yo recuerdo, no sé, en los últimos premios Goya, que Santiago Segura le decía al director de La voz dormida: la otra película de la guerra civil. Dice, no era de la guerra civil, era de las cárceles franquistas. Entonces, nosotros, yo pertenezco a una asociación que ha exhumado más de 200 fosas comunes y no estaba en ningún sitio donde hubiera habido una guerra. Era zona tomada por los militares franquistas que con ayuda de la Falange se dedicaron a erradicar la oposición política. Y con respecto a los delitos que hablas tanto de la ley de amnistía, son delitos permanentes. Hoy están desapareciendo en el Estado español 113.000 personas, porque el delito, mientras no se resuelva, se vuelve a repetir. Hoy ese torturador sigue torturando a sus víctimas porque le están viendo haciendo footing por las calles de Madrid, y mientras ese delito no se resuelva, está sucediendo hoy. No con lo cual estarás de acuerdo en que tenemos que juzgar los asesinatos etarras, por ejemplo, de todos los años 70, los asesinatos lo están haciendo. El que tenga un asesinato por el que responder, o sea, tenga que responder. Si uno está contra la violencia, como yo, está contra todas las violencias. Entonces, el hecho de que ese señor salga corriendo un maratón es un insulto para toda la gente que ha torturado, alguna de la cual yo conozco y no puede casi ni andar por lo que le hicieron. Entonces, es un insulto para la sociedad que personas así formen parte o que han trabajado, como el caso de Emilio Ollín, para el Ministerio del Interior. Pero vamos a ver. Recordamos fue el asesino de Yolanda González. Luis, por alusiones. Solo decirle a Emilio, el otro día también comía con un periodista y me decía, mira, te voy a confesar una cosa. A mí me torturó Billy. Salió el tema de Paco Lobatón y me dijo, a mí me torturó. O sea, me detuvo y me quemaba los cigarrillos en todo el cuerpo y me mostró las cicatrices. Y sin embargo me dice, pues mira, ya está. He decidido que creo que ya ahora no toca. La sociedad española dio pues lo que te decía antes, una señal de madurez. Y ¿Pero quién es la sociedad española? Vamos a ver, porque usan la expresión la sociedad española. ¿Quiénes? Unos diputados que fueron legalizados para presentarse a unas elecciones, otros que no. ¿Quién es la sociedad española? O sea, que no tenía ninguna legalidad. Sí, pero era un parlamento sesgado, donde en el documental de Victoria Prego, que precisamente está reponiendo ahora Televisión Española, o casualidad, se decía, y ahora llegaron todas las ideas al Congreso. Después no. Izquierda Republicana, que era un partido que había tenido un presidente del gobierno en el anterior periodo democrático, no se pudo presentar a esas elecciones. Alguien diseñó que no estuviera ahí para participar en el debate sobre esas decisiones. Otra cosa es que la sociedad española estuviera una parte muerta de miedo, otra parte, como tú explicabas, evidentemente los militares no van a entregar las armas y de salir de Carabanchel, que nos metemos nosotros, eso es así. Pero otra cosa es la opción política que pueden tomar los partidos dentro, que no tenían que apoyar. ¿Por qué apoyar una ley que en su artículo 2F dice que quedan incluidos en esa amnistía los agentes de orden público que han cometido delitos contra los derechos de las personas, cualquier derecho? Me dicen que tenemos que pasar a zapping. Adelante, vídeo. En España, durante la Guerra Civil y la dictadura, se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos. La recomendación específica que nosotros hacemos es que se prive de todo efecto jurídico a la ley de amnistía. Más que una ley de amnistía, una ley de punto final. Podíamos haber dicho después, nos hemos equivocado. Era lo que pudimos hacer, lo hicimos, pero a los asesinos y a los torturadores no hay que dejarlos sueltos y que la justicia caiga sobre ellos. Que no existen los crímenes del franquismo. Lo que tiene que hacer la nueva generación en contra de revisionismos, en contra de falsos discursos, de revisión de la memoria histórica, lo que tiene que hacer es conocer la realidad. El inspector más temido de la policía franquista, Billy el Niño, ya es un abuelo jubilado. Mientras la justicia le reclama, él vive cómodo en un buen barrio de Madrid, ajeno a su orden de busca y captura. 3 días seguidos de golpes sin parar, sin poder beber agua, deshidratándote, con las plantas de los pies destrozadas. No es bueno volver sobre esos temas. ¿En qué consistía nuestro delito? Éramos estudiantes que luchábamos porque hubiera libertades, lo hacíamos desde la universidad en colaboración, digamos, en confluencia con las luchas obreras. Los años llamados de la transición a la democracia.
A veces es necesario saber olvidar. Parece un error histórico que hoy se trate de impulsar una segunda transición, como si la primera hubiese quedado vieja y obsoleta. Billy el Niño es el que va a cantar. A lo mejor dice que a él le contrató Mayor Oreja para una empresa de seguridad. Es verdad que cada vez hay más sectores de la izquierda que hablan de lo que antes no se hablaba, pero también está ocurriendo una especie, no sé qué os parece, como de pérdida de complejos en la derecha. Es decir, estamos viendo a miembros de las juventudes del Partido Popular haciendo ostentación pública de símbolos franquistas, incluso de gente ya mayor, como los alcaldes en Galicia que tienen retratos de Franco. Es verdad que había una derecha que quería recuperar el poder en España, que se alejó de todo lo que tuviera que parecerse a la imagen del franquismo, se presentaba como de centro-derecha, la imagen originaria de Aznar, pero parece que ahora la derecha vuelve a no tener complejos y a reivindicar, pues bueno, que el franquismo fue un mal menor, que a Franco quizá le sobraron 20 años, que se justificaba la reacción franquista quizá excesiva por los desmanes republicanos. ¿Qué pasa con la derecha en este país? Pues se siente impune. El problema es de impunidad. Es decir, cuando aquí hablamos de fijaros lo complicado que es el lenguaje o lo simple que es el lenguaje. Es decir, ¿cómo puedes hablar de que alguien al cual han asesinado en una cuneta pueda actuar por revanchismo simplemente por decir que, oiga, ¿me pueden sacar a mi abuelo o a mi padre de la cuneta? Para enterrarlo. No, pero fijaros el lenguaje, es decir, al final hay un revisionismo histórico brutal desde los últimos 10 años por parte de la derecha para edulcorar lo que fue la guerra civil, para edulcorar lo que fueron los crímenes del franquismo, que es verdad que hasta hace poco, y por eso os vuelvo a felicitar, porque hasta hace poco no tenía respuesta. Es decir, es verdad que España, en cuanto a la literatura de la guerra civil, tiene una literatura inmensa, pero desconocida para la gran sociedad española y fundamentalmente desconocida para las nuevas generaciones. A mí en el colegio no me han dado historia de España, nunca llegábamos. A la guerra civil empezábamos allí, nunca lo conocíamos. Por eso es fundamental la pedagogía, porque no se puede poner en plano de igualdad al torturador y al torturado. Porque entonces, si ponemos en plano de igualdad al torturador y al torturado, estamos prostituyendo el debate. Es decir, no, aquí hubo unos torturadores y aquí hubo unos torturados. Aquí había un régimen que podía ser malo, medio pensionista, pero era un régimen democrático que era la República, y aquí hubo unos que se alzaron en armas y por eso fue la guerra civil. La guerra civil no es que un día unos dijeron, venga, vamos a matarnos, no. Había un régimen democrático establecido, mejor, peor, revisable, y había unos que se alzaron en armas. Y después, y ya con esto acabo, el problema, que también lo es en la guerra, el problema es después, y lo decía Emilio, es que hay declaraciones de portavoces del Ministerio de Justicia de Franco que dicen que desde el año 39 al año 41, y es una entrevista que está en medios ingleses, dicen que han sacado de los supuestos campos que no existían 140.000 ciudadanos que ya no saben dónde están, es decir, que los habían dado el garrote por algún lado. Luis. No, a ver, varias cosas. Lo que decías de la derecha con complejos. La derecha sigue teniendo los mismos complejos de siempre. Lo que pasa es que para mí, unos tíos que saquen una bandera con símbolo franquista y tal, pues son unos trasnochados que para mí no merecen ningún interés. Yo creo que la gran parte de la. O sea, que la detención de Rira te parece que Emilio, no tiene ningún interés. Terminar. Mira, la mayor parte de la derecha no se identifica con esos energúmenos que van por ahí presumiendo de ser franquistas. Y coincido contigo en el tema de la pedagogía. Decía Rouco en el zapping, hay que olvidar. No hay que olvidar. Hay que hacer pedagogía, que cada uno haga la que crea conveniente, pero hay que recordar y hay que recordar a las futuras generaciones quiénes fueron los asesinos. Todos, Claro, todos. Billy el Niño y el problema y el FRAP, es que, digamos, todos. que los elementos con lo que hace el Estado pedagogía se llaman políticas de memoria. Y las políticas de memoria hoy en España siguen siendo tener el Valle de los Caídos a punto de caerse y que se va a restaurar y se va a arreglar porque no puede estar caído. Y en el Valle de los Caídos se sigue diciendo, ¿vale?, que esto es un homenaje a la reconciliación cuando fue construido por presos, esclavos del franquismo. Es decir, que el problema es que aquí todavía no se ha puesto en marcha la pedagogía. Hay una pedagogía de Estado que se hace a través de políticas culturales y de memoria, que se avanza sobre lo que se puede decir en las clases o no, y el problema de fondo es la cultura de la impunidad. Es decir, la cultura de la impunidad articula la cultura del miedo y la cultura de la obediencia. Y el problema que tenemos en este país todavía es que sigue pesando una situación, porque el proyecto franquista, insisto, fue un proyecto de despolitización
grave. Y aquí todavía estamos... Y de aniquilamiento. De aniquilamiento, no, sí, pero el que seguimos todavía con una lógica donde tenemos cúpulas muy mandonas, bases muy obedientes, una sociedad civil poco activa y una serie de cosas que tenemos que meterle, evidentemente, elementos para activar. A Couso, pero os dejo una cosa encima de la mesa, que es algo que en muchos países europeos sorprendería, que es la equidistancia española. Es decir, nadie en Francia se atrevería a decir, bueno, los nazis mataban, pero los maquis y la resistencia también mataban. ¿Cómo? Es decir, creo que tenemos hay unos que son culpa, héroes y otros que son asesinos. Tenemos un poco de culpa, y yo por lo menos desde que milito, desde que trato de trabajar en el tema contra la impunidad, y son muchos años ya, creo que les hemos dejado toda la oportunidad para que hagan lo que sea y para que cuenten otra historia que es mentira, ¿no? O sea, de todo lo que hicieron durante 40 años y después que tuvimos que aguantar. Yo creo que es una anomalía, como decías muy bien, anomalía en todo el mundo. O sea, ¿cómo se lo explicaríamos en cualquier lugar del mundo? Por ejemplo, sobre Alemania, sobre los nazis, o a los judíos sobre el holocausto, ¿no? O sea, es que es algo que yo creo que no hay en el mundo entero, y en Europa todavía estamos aguantando eso. Yo creo que ya tenemos que empezar a decir, no vamos a aceptar esa mentira de esa derecha que yo no sé por qué no cambia de una vez, ¿no? Sí, bueno, yo creo... Sí, claro, lo que es algo inconcebible es que podamos tener aquí, por ejemplo, una fundación que se llama Francisco Franco. Y que reciba dinero público. Claro, vamos a ver, ¿hay algún tipo de fundación Videla en Argentina? Me pregunto, creo que no. ¿O hay algún tipo de fundación Adolfo Hitler en Alemania? Creo que no. Entonces, bueno, efectivamente, creo que hay cosas que sí que tienen que tener interés, Luis, el que haya gente que saque la bandera con el símbolo franquista, con el águila, claro que tenemos que poner mucho interés en eso, precisamente para que no atacan iglesias y ahí no hay que poner ningún interés. La policía ya ha hecho una investigación. Claro, y ya está. Claro, o sea, es lo que hace un Estado de Derecho. Claro, es lo que hace un Estado de Derecho. Lo que ocurre es que aquí retomando también cosas que decía Óscar, hubo una guerra porque hubo un ataque al gobierno legítimo de la República, pero es que cuando terminó la guerra, esto no terminó, o sea, no terminó la contienda. Aquí el problema es que efectivamente hubo un sector que ganó, un sector que fue represor durante muchísimo tiempo, y a la inmensa mayoría de la población, y que los delitos que se produjeron todavía hoy día están manteniéndose en el tiempo. Yo ya no vengo, encantada de hablar además por la coordinadora estatal ACUA, pero también soy presidenta de una asociación de víctimas por el robo de bebés en España. Estoy buscando a mi hermano desaparecido en el año 65. Mi hermano sigue desaparecido. Esto no es un delito que haya prescrito, esto no es un delito que sea del año 65 y como ya estamos en democracia vamos a olvidarlo. No, esto es un delito permanente. Hasta que mi hermano aparezca, el delito se está manteniendo. Mi hermano y miles de niños desaparecidos. Entonces, me parece que efectivamente no es una cosa que se tenga que olvidar, no es una cosa que tiene que mantenerse. Yo quería comentar, imagino que Rouco Varela después de esas declaraciones se habrá ido a confesar, porque literalmente ha dicho, a veces es necesario saber olvidar, y dentro de unos días va a beatificar a 500 mártires de la guerra civil, que es un discurso que constantemente usa la derecha. Cuando nosotros en el año 2000 empezamos a hacer las exhumaciones científicas que antes del golpe de Estado del 81 las había hecho familiares con pico y pala, y fuimos a pedir ayuda al gobierno. Entonces de Aznar nos dijo que la sociedad española había decidido mirar hacia el futuro, pero mientras nos decía eso a nosotros, su Ministerio de Defensa estaba financiando a una fundación alemana que se llama Volksbund, que se cuida de los cementerios del frente soviético, donde el Estado español ha gastado muchísimo dinero en cuidado de cementerios y en desenterramientos de soldados que mandó Franco para devolverle los favores a Hitler, ¿no? Entonces toda esa derecha que no importa sacar una bandera, que no importa que un alcalde diga que estos muertos se lo merecían, el alcalde de Baraya, en la provincia de Lugo, todo eso no importa cuando se ha escandalizado durante años, los hemos visto, porque salía un preso que había cumplido condena, iba a vivir a 600 metros de una víctima. El asesino de mi abuelo se pasaba, cuando iba a cazar, por delante de la casa de mi abuela,
con una escopeta al hombro. Esa es la historia de este país. Entonces, vamos a partir de la realidad y de dejar de hacer doble moral con a qué violencias vamos a buscarles consecuencias y a qué violencias no. Un Estado democrático tiene que perseguirlas a todas. Y ya está. Y lo que no puede ser es manejar ese discurso de que algunas cosas valen y otras no porque no me convienen. Ariel y después Óscar. Yo quería apuntar respecto un poco a la pérdida de complejos de la derecha. Yo creo que es un tema sobre el que tenemos gran responsabilidad el campo progresista, en el sentido de que no hemos ajustado determinadas cosas, entre otras, digamos, tomarnos en serio la gran anomalía desde el punto de vista institucional y político que tiene España en relación a toda Europa, ¿no? Es decir, somos el único partido, el único país de Europa que no tiene un partido de ultraderecha. ¿Por qué? Evidentemente porque está dentro del PP. Es decir, no cabe mucha duda. La cuestión es, digamos, que yo creo que el tema de la querella y la reflexión sobre el franquismo es donde tendría que aparecer la derecha civilizada, liberal, demócrata cristiana, que durante todo la posguerra en Europa apoyó, digamos, la desfascistización de las sociedades, ¿no? Aquí, lamentablemente, la lógica de los pactos de la transición, condicionados por el franquismo, generaron esta posibilidad de mantener a la derecha unida, donde tenemos ministros legionarios de Cristo totalmente fundamentalistas que se presentan como de centro a la sociedad. Y es un problema político para toda la sociedad española. Óscar y después Emilio. Yo creo que es el momento, lo vuelvo a decir, es importante, ¿no? Es decir, es el momento de los ciudadanos. Y no me cansaré de agradeceros lo que estáis haciendo, porque estáis levantando o estáis encendiendo o estáis haciendo que se permanezca la llama de algo que no se tiene que apagar, pero también es el momento de aplicar la ley, ¿eh? Es decir, no puede ser que el otro día en Blanquerra lleguen esos Unidos con Falange Española de la Jons, Alianza Nacional, y aquí no se aplique la ley de partidos. Yo estuve en un programa de televisión y un representante justificaba la violencia, y que yo sepa, la ley de partidos dice que no se puede justificar la violencia, que es verdad que se hizo para otro tipo de partidos, pero se pone que se aplique la ley, porque es la ley que tenemos ahora mismo de partidos en este país. Por tanto, no puede haber partidos fascistas que digan que justifican la violencia, no porque yo tenga ningún revanchismo hacia ellos, porque lo dice la ley. Por tanto, que se aplique la ley. Y después hay que también exigir a la izquierda, yo soy el Partido Socialista, nos tenemos que exigir también a nosotros mismos, digo, con ese apoyo de los ciudadanos detrás, para que si nos dormimos un poco, no nos durmamos tanto, hacer cosas. Yo me acuerdo que en el año 2006, cuando yo era portavoz del Ayuntamiento de Madrid y solicité que se quitaran las 360 calles franquistas, pues no os podéis imaginar, algunos me decían, ¿pero qué haces? ¿Estás zumbado? ¿Para qué te metes en eso? Joder. Había una sensación como que no era importante, y yo le decía, vamos a ver, que sí es importante, porque son criminales en las calles, que la calle tiene que ser un honor. Es decir, pongo esta pequeña anécdota para decir lo siguiente. Las instituciones tienen que seguir avanzando. Hay una ley de memoria histórica, que en el caso del ministro que ha hablado, porque estaba el ministro ese, era el que yo le presentaba la iniciativa para que la votáramos, y votó en contra. El ministro de Justicia no puede decir lo que ha dicho. Es decir, el ministro de Justicia no se puede amparar, como se amparó en aquel pleno del Ayuntamiento de Madrid, para decir que no cambiaba nada. Es decir, en Madrid hay calles con nombres de asesinos, que han matado 1000 personas en Badajoz, que han matado, con nombre y apellidos, y dijo que es que bueno, que la ley era muy mala porque el desarrollo reglamentario todavía no se había establecido para ver cómo se... Bueno, pues tenemos que exigir a los partidos de izquierda, que ahora mismo estamos en la oposición, decir, oiga, cuando vuelvan, si es que los ciudadanos les votan, oiga, el desarrollo reglamentario, para que sea taxativo, que no haya ninguna simbología franquista ni de nombres de asesinos en ninguna calle de ningún pueblo de este país, y para que se cumpla la ley de memoria histórica y para que se cumpla la legalidad internacional. Y aquí dos cosas. Hay que volver, y acabo ya, hay que volver a la legislación que hemos tenido y que hemos quitado nosotros por presiones de fuera, que la tuvimos con un gobierno socialista que la hizo, de la legislación internacional, que fue por lo que empezó lo de Pinochet y estas cosas, que después la quitamos por presiones de fuera. Hay que volverla a poner como estaba, y hay que exigir a los políticos, por supuesto, pero también a los jueces españoles, que hagan su trabajo y que se impliquen en estos delitos porque tienen cobertura legal para hacerlo. Emilio. Yo creo que también esto tiene que ver con una cuestión que podríamos llamar casi sociológica, ¿no? Quienes se formaron en las universidades en los años 50 y 60 eran fundamentalmente hijos del régimen y son quienes han gestionado la transición española en distintas fuerzas políticas, ¿no? Y
Y ahí hay una parte en la que, bueno, pues han tenido un límite, digamos, a la hora de defender, por decirlo así, algunos privilegios, incluso económicos, porque hablamos, por ejemplo, de que algunas de las empresas del IBEX 35 hicieron su fortuna gracias al uso de mano de obra esclava, ¿no? Esclavos políticos. Y con respecto al PP, pues yo creo que su ejercicio de cinismo es enorme, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha exigido la condena de la violencia a un partido político, y cuando llega el alcalde de Baralla y justifica el asesinato de decenas de miles de civiles, lo que ha esgrimido como argumento el alcalde de Baralla es: mi partido me ha perdonado. Bueno, te habrá perdonado tu partido, pero acabas de hacer apología de un genocidio y eso tiene que tener unas consecuencias. El artículo 3 de los estatutos del PP dice que es un partido que se solidariza con las víctimas de la violencia de cualquier signo, ¿no? Pues para empezar deberían comenzar respetándolo. Y con respecto a lo que decía Ariel de esa derecha moderada, yo comí hace unos años con el actual presidente de Alemania, Joachim Gauck, que dirigía una fundación muy potente que se llama Por la Democracia contra el Olvido. Venía de reunirse con la Comisión de la Ley de la Memoria, estaba un poco enfadado porque le parecía una ley muy blanda, y a mí me decía: tienes que buscar en la derecha interlocutores que entiendan lo que estás haciendo. Y yo decía: bueno, es que no los hay, yo hablo con quien sea, pero es que no los hay. Pues mira, la prueba de que es revanchismo lo que hace Servini de Cubría es que en ningún momento se le ocurrió, por ejemplo, perseguir a asesinos y torturadores que incluso llegaron a ministerios del régimen de Kirchner. Te pongo un ejemplo: Nilda Garré de Abal Medina, estamos hablando de aquí, ministra de Defensa. Estamos hablando Entonces, de aquí. lo que yo quiero, lo que quiero, ¿por qué tomo este ejemplo? Porque parece que cuando unos matan, pues es por la utopía, y cuando otros matan, pues son asesinos. No, los que matan, sean quien sean. A mí me parece execrable tanto la exaltación de un símbolo franquista como también de uno comunista. Mao Zedong, pues acaban de desclasificar papeles en el gobierno chino, pues 45 millones de muertos. Entonces, vamos a... Lo que quiero decir es que me parece que aquí se está dejando la idea de que, bueno, de que unos matan porque por la utopía y otros matan porque son asesinos. No, vamos a... Por eso, y en eso la ley de memoria histórica, pues la ley de memoria histórica es un ejemplo. Perdón. Llegamos a la fase final del programa, volvemos a regla del minuto. Empiezo contigo, Soledad, minuto de conclusiones. Bueno, creo que tenemos que centrarnos en lo que está ocurriendo aquí. Está habiendo un cambio, creo que la sociedad española se está dando cuenta de que el olvido no funciona, de que las heridas no se cerraron adecuadamente y que estamos en el momento justo y propicio de una vuelta a los valores, a principios de la verdad, la justicia y de la reparación. Gracias. Óscar. Sí, yo creo que es el momento de la pedagogía democrática para que este país conozca lo que sucedió después, durante, pero también después de la guerra civil, con los cientos de miles de asesinatos que hubo. Es la hora y el preciso momento también de que las instituciones democráticas en este país nos pongamos de acuerdo para que haya legislación y no haya ningún tipo de tipología o de simbología fascista o de asesinos en ninguna calle o ningún lugar de este país. Y tengo que decir también que es el momento de que los jueces de este país, utilizando las leyes que en estos momentos existen, no las que existieron ni las que podrán existir en el futuro, sino las que en estos momentos existen, tomen cartas en el asunto, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y por último, agradecer a las asociaciones que han hecho la querella en Argentina, agradecer el trabajo que Ciudadanos Anónimos, ahora más estructurados, vienen haciendo durante mucho tiempo para que esto no caiga en el olvido, porque la impunidad mata y sobre todo mata la dignidad humana, que es la dignidad de todos. Ariel. Bueno, yo creo que con los planteamientos que hace Luis, yo creo que la teoría de los dos demonios ya ha quedado claro, de que la responsabilidad en la violencia del Estado tiene que ajustarse a parámetros de derecho, y no es equiparable a la responsabilidad de grupos privados, que son todos los grupos con toda la carga política que quieras, pero son grupos privados, y en ese sentido ese argumento me parece que hay que dejarlo ahí. Y la segunda cuestión, y esto va un poco como sociedad civil activa respecto a la reclamación de que nos incorporemos a la presión sobre los partidos para hacerlo,
tengo que, digamos, lamentar la situación de orfandad de recursos en la que estamos trabajando las asociaciones de memoria, y ahí, en ese sentido, fue una cuestión que nos reclamó el propio enviado de Naciones Unidas de la Comisión, que tenemos que litigar. Los recursos los tenéis más vosotros que nosotros. Luis. Bueno, lo dicho, me parece que la sociedad española ha dado señales de madurez. La ley de amnistía fue un ejemplo de eso. Mirar hacia adelante no significa olvidar, como nos piden algunos. No, hay que recordar quiénes fueron todos, hay que recordar quién fue este personaje execrable, pero me parece que en ese sentido pues la sociedad española lo que pide es pues más instituciones, más pedagogía y más democracia. Gracias, Emilio. Bueno, yo creo que seríamos un país mucho mejor si todos los que cometieron violaciones de derechos humanos en la dictadura hubieran cumplido las condenas correspondientes. Seríamos seguro una democracia mucho más madura que una democracia que aprueba una ley de amnistía y deja a gente como esta libre en la calle. ¿Y cuántos de estos se habrán manifestado en la Plaza de Colón gritando hacia otros sitios? La Constitución de la Segunda República, por eso fueron a por ella seguramente, asumía como propia, y era la primera vez en el mundo, toda la legislación humanitaria que existía en ese momento, ¿no? Y yo creo que hay que volver, entre comillas, a esa legalidad. No podemos seguir en esta especie de democracia acomplejada que no puede mirar a quien la destrozó y la secuestró durante 40 años, y es hora de que la Constitución, que va a cumplir 35 años y sigue viviendo en casa de sus padres, salga de allí para convertirse en algo mejor y que mejore esta sociedad. Gracias, Emilio. Javier. Pues para mí fue una pena que durante la ley, cuando se aprobó la ley de memoria histórica, hubiera sido el principio para empezar a corregir esto. Tengo gran precaución por la impunidad de la extrema derecha dentro del Partido Popular, ¿no? Por ejemplo, en el año 2007, pues que no condenaron el franquismo, ¿no? Y además el PP apoyó a los ultras de Polonia, ¿no? Entonces tenemos que defenderlo y tenemos que apoyar y luchar contra la impunidad. Muchísimas gracias a los 6. Yo soy contrario a la ley de partidos. Creo que las ideas y los símbolos no delinquen las personas. Si Billy el Niño debe sentarse en un tribunal, no es porque fuera un fascista, sino porque torturó a muchas personas. Seguiremos discutiendo de esta y demás cosas en Fort Apache la próxima semana. Hasta pronto. Thank you.